Me imagino que en algún momento has estado expuesto un poco a la idea de lo que es una función o en algún momento de tu experiencia en cuanto a las matemáticas. Pero lo que quiero hacer en este video es explicarlo un poco más formal de lo que normalmente lo hago y luego relacionarlo un poco con conceptos de vectores y un tanto de álgebra lineal que hemos visto hasta ahora. Así que una función en realidad es la relación entre los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Así que digamos que tenemos un conjunto X y que por cada elemento de dicho conjunto lo vamos a relacionar o asociar con un elemento de otro conjunto. Lo asociaremos con un elemento del conjunto Y. Así que imagina que este es mi conjunto X, este que está por aquí sería el conjunto X, y luego por acá tendríamos el conjunto Y, en el que no necesariamente debe ser más pequeño, simplemente lo dibujé así. Y la función es simplemente tomar ciertos elementos de mi conjunto X, así que tomemos o visualicemos que este punto de aquí corresponde a este conjunto, y la función dirás, ok, me diste un elemento de X y ahora lo que vamos a hacer es darte un elemento de Y asociado con dado término de X. Entonces se vería de esta forma, o sea, vamos a asociar nuestro elemento de X con el elemento de Y. Por lo cual vamos a decir que lo estamos mapeando, y lo que realmente significa es que estamos relacionándolo o asociándolo con un miembro de Y. Y luego, si me das otro punto por aquí, lo voy a relacionar con otro punto del conjunto Y. Podríamos incluso relacionarlo con el mismo punto que utilizamos primero en el conjunto Y. Y esta es la notación, solamente nos está diciendo que estamos mapeando de un conjunto X, y es de lo que estamos hablando en términos generales, a lo del conjunto Y. Y probablemente podrías decirme, hey, esto está siendo demasiado abstracto para poder interpretar funciones vistas anteriormente. Entonces, bien, déjame, solo escribo debajo una función que probablemente has visto mucho en ocasiones anteriores, y entonces vamos a decir que tenemos f de x igual a x cuadrada. Entonces, ¿cómo podríamos escribirla en esta notación? Bien, pues esta es una función. Asumiendo que estás un tanto relacionado con ella, entonces vamos a escribirlo como que f va a ir, si te das cuenta, en nuestra función f de x igual a x cuadrada, puede tomar valores en todos los reales, o también podríamos definirla como para los números enteros, pero en esta ocasión vamos a decir que esta función f va a ir de los reales y va a mapear, por así decirlo, o va a ir hacia los números reales también. Simplemente lo que estamos diciendo es que podemos poner cualquier número real aquí y vamos a caer en los reales otra vez. Entonces, en este caso, si x es un número real, va a ir al mismo conjunto, pero va a ser un número legítimo, pues lo que está haciendo nuestra función es esto. Así que si estamos en los números reales, obviamente caeremos en los reales, pero siempre y cuando tomamos un punto en R y lo mapeamos en otro punto en R. Entonces es lo que estamos haciendo, tomamos un punto y lo asociamos con la función x cuadrada. Y ahora lo que quiero hacer es una subnotación, o al menos no dejarlo como solamente en la mente, pues es la primera vez que estoy tratando de exponer acerca de funciones con este tipo de notación. Entonces estaba pensando que dieras tú un número, pienses en un número real x y lo eleves al cuadrado. Entonces simplemente lo que pasa es que estamos cambiando este número al elevarlo al cuadrado, y entonces vuelve a caer en los reales. Vamos de x a x cuadrada. Y de hecho, esta es otra forma de notación, pero estamos escribiendo la misma cosa. Estos dos enunciados de por aquí, este primero y este segundo, son idénticos. Solamente que creo que no es muy común ver esta segunda notación. Sin embargo, a mí me gusta porque siento que nos muestra de mejor manera el mapeo o la asociación que estamos teniendo de un conjunto con otro. Entonces es una especie de poner x en una pequeña máquina y tornarla o transformarla en x cuadrado, y eso es lo que está realizando nuestra función. Entonces para mí esa notación implica una mejor forma de representar el mapeo. Entonces me das unas x, las voy a asociar con otro número real llamado x cuadrada, por lo que este va a ser otro punto. Y esto es simplemente la terminología que estoy utilizando, y creo que este tipo de cosas lo has visto anteriormente, pero de diferente forma.
Y el conjunto del cual estás mapeando se le llama dominio, del cual estamos partiendo se le llama dominio, que es justo lo que había escrito en color rosa por aquí abajo. Y bien, ahora a la parte que estamos mapeando o estamos asociando de un conjunto a otro es conocido como el codominio. Así es, codominio. Y puede ser normal que surja una pregunta en tu cabeza y me digas, oye, pero cuando yo tomé mi curso de álgebra o donde sea que tú hayas aprendido funciones, es muy probable que te hayan dicho que ese lado se llamaba rango. Sin embargo, te voy a explicar la diferencia entre estos. De hecho, creo que yo lo aprendí cuando tomé mi curso de álgebra 2. Sin embargo, yo también lo conocía como el rango, pero bueno, ¿qué es lo que relaciona al codominio con el rango? Pues es una subnotación. El codominio es el conjunto al que llegamos o estamos mapeando, por así decirlo. Por ejemplo, aquí este es el codominio y en nuestro ejemplo tenemos los reales, que son el dominio, y el codominio también son los reales. Entonces la pregunta es, ¿cómo el codominio se relaciona con esto? Y bien, el codominio es el conjunto que puede ser al que posiblemente se llegue. No necesariamente todos los elementos o puntos del codominio van a estar relacionados con otros del dominio. Más bien quiero decir que generalmente cada elemento del conjunto X está asignado a un único elemento del segundo conjunto. Ahora, el rango es un subconjunto del codominio. De hecho, pueden ser el mismo para cuando el elemento que parte de nuestro dominio cae tanto en el codominio y respeta la parte del rango. Más adelante les daré un ejemplo de esto para que quede más claro, pero entonces la definición de rango sería el subconjunto del codominio donde la función está asociando un elemento. Pero bueno, pasemos al ejemplo para entender mejor. Entonces digamos que vamos a definir la siguiente función g, la cual va a ir de los reales, va a ir de R2 a R, a los reales. Entonces esencialmente estoy tomando elementos de R2 que van a R. Así que vamos a ver de qué forma diferente podemos ver esto. Y ahora voy a tomar a los valores que corresponden ser de R2, que podrían ser como coordenadas. Así que tenemos que g de dichos valores, que sería x1, x2, y vamos a decir que es igual a 2. Entonces está asociando o asignando de R2 a R, pero estos siempre van a ser igual a 2. Siempre los elementos de R2 dijimos que van a valer 2. Entonces ahora déjame escribir la otra notación que probablemente no la hayas visto antes, pero a mí me gusta porque hace la asociación o la asignación un poco más clara. Entonces G, que va de x, x1, x2 a 2. Entonces esta parte de aquí la podríamos llamar como regla de correspondencia, que es lo que parte de nuestra función a otra. Entonces ahora la pregunta va a ser, ¿cuál sería el dominio en esta función? Pero aquí no la está dando por definición. Sabemos que g parte de R o va de R2. Parte de R2. Entonces ya está dada nuestra definición y también nuestro codominio ya está dado por la definición, pues sabemos que vamos de R2 a R, entonces dicho codominio va a ser igual a R, que estoy subrayando por aquí. Entonces, hasta el momento estos dos lucen un tanto sencillos de ver, pero ahora viene lo interesante. ¿Cuál es el rango de mi función? El rango sería el conjunto de valores que la función de hecho está asociando, que en nuestro ejemplo siempre llegamos o estamos asociando el valor 2, entonces el rango es el número o el valor 2. Y si queremos visualizar esto, pues bien podemos dibujarlo y sería de la siguiente forma. Dentro de mi dibujo tendríamos que R2 vendría siendo este espacio de por aquí, solo por lograr visualizar. Y R lo podemos representar por una simple línea que nos marque los reales, ¿no? Entonces, esta representaría R, que sería la línea de puros números reales. Y lo que nuestra función nos está diciendo es lo siguiente, es que tomamos un valor de R2, una coordenada de R2, y siempre caeremos en este punto de aquí, en los reales, que es igual a 2. Entonces se vería de la siguiente forma, digamos que tenemos una coordenada aquí en nuestro espacio de R2, digamos que esta sería la coordenada 3, menos 5, y que dicha coordenada va a ir a caer al valor 2 en nuestros reales.
Y esto es lo que nuestra función g siempre hace, así que mi función g, su codominio, es todos los reales, pero el rango es solo el valor 2. Ahora, si escribo otro ejemplo, digamos que tenemos lo siguiente. Para que se pueda ver un poquito más explicado, que no siempre va a ser simplemente un valor que nosotros denominemos. Entonces, digamos que tenemos la siguiente función h, que va a ir de R2, que va a ir de R2 a R3. Aquí debemos de ser muy cuidadosos porque estamos yendo de una dimensión más pequeña a una dimensión más grande. Vamos de R2 a R3. Entonces, ahora escribiré lo siguiente. Digamos que h de R2, bueno, de nuestros valores x1 y x2 son iguales, van a ser iguales a las siguientes entradas de mi coordenada o de mi componente que forma parte de R3, que vendría siendo x1 más x2, así yo lo estoy denominando, x2 menos x1, y nuestra tercera entrada de R3 sería igual al producto de x2 con x1. Ahora las preguntas son, ¿cuál es mi dominio? ¿Cuál es mi codominio? ¿Y cuál es mi rango? Y bueno, pues, mi dominio, por definición de mi función, sería R2. Y mi codominio, también por la definición de nuestra función, sería R3. Y de hecho, voy de un espacio de 2 dimensiones a un espacio de 3 dimensiones. Entonces, podemos siempre asociar algún punto x1 y x2 a un punto que esté en R3. Y bueno, de hecho no son puntos, son elementos de diferentes dimensiones. Y bueno, ahora una truculenta pregunta o interesante va a ser, ¿cuál es el rango? Pues podemos siempre asociar todos los puntos, aunque quizás ese no es el ejemplo más sencillo, pero nos va a servir para comprender bastante bien. Entonces, ¿dónde es mi codominio? Es R3 y mi dominio es R2, entonces siempre vamos a tener que encontrar los puntos mediante H que vayan de R2 a R3. Entonces mi rango, como puedes ver, no es como cada coordenada, pero la podemos expresar de la siguiente forma. Entonces déjame te doy un ejemplo numérico para que veamos cómo hay elementos que sí pertenecen al rango, que sí pertenecen más bien al codominio, pero no pertenecen al rango. Entonces digamos que tenemos h, bueno, voy a utilizar mi notación a la que estoy acostumbrada para hacértelo ver un poquito más sencillo. Entonces tomamos un elemento de R2, que es una coordenada, en este caso sería 2,3, H que va de 2,3 a, que es la regla de correspondencia que tenemos abajo, como lo nombramos acá. Entonces sería 2 más 3, sería la primera entrada 5, luego la diferencia nos va a dar 1, que será 3 menos 2 es 1, y nuestra última entrada es el producto de los dos números, entonces tendríamos 6. Y aquí ya vemos que este elemento pertenece a nuestro rango. Nos pertenece a nuestro rango y también, por ende, está en el codominio. Sin embargo, veamos que tenemos aquí la coordenada 2,3 que va a caer en un punto que digamos que está por acá en R3, lo voy a pintar de otro color, 5,1,6 y es un elemento de R3. Pero ahora, ¿qué pasaría con lo siguiente? Es una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué pasaría si tengo un punto en R3? Lo voy a representar con diferente color. Digamos que tenemos este punto y que sea el punto 5,1,0. Finalmente es un elemento de R3. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿este punto es un elemento del rango? Definitivamente queda claro que es un elemento del codominio, pues está en R3. Entonces, definitivamente estará ahí. Pero lo interesante es qué pasa con el rango. Bueno, pues si tomamos esta primera entrada como la suma de dos números, pues es un tanto razonable que 5, si tomáramos el 2,3 otra vez, 2 da 5, la diferencia nos vuelve a dar. Sin embargo, el producto de esos números no nos dan 0, por lo tanto, no pertenece a nuestro rango, no es un elemento del rango. Entonces creo que aquí sí queda muy claro que podemos ver que el rango va a ser un subconjunto de todos estos puntos en R3 que cumplan con nuestras condiciones de nuestra regla de correspondencia. Ahora quiero introducirte a una pieza más de todas estas terminologías con respecto a las funciones.
Bien, esta función de aquí vemos que va de R2 a R. Y otra función más común, y yo creo que las más usadas en nuestra experiencia matemática, es esta que tenemos por acá, que va de los reales a los reales. Vemos que es como ir de un espacio unidimensional al espacio unidimensional. Y ella es muy conocida o es llamada como una función de valores escalares o valores reales. Valores escalares o valores reales, como tú quieras pensarlo. Y hasta ahora, ¿cuál es de las funciones como la más accesible o la más entendible que hemos visto hasta ahorita? Bueno, alrededor de tu experiencia en matemáticas, si alguna vez has llevado algo de cálculo vectorial, podemos identificar la siguiente función de esta forma. Vemos que esta función va de R2 a R3, entonces esta es una función con valores vectoriales. Aquí ya podríamos decir que es como si tuviéramos una función que va de Rn, donde n es mayor que 1, o sea, estarás yendo de R2 a R3 o a R4 o hasta R100, entonces tú estarás tratando con una función vectorial de valores vectoriales, por lo que esta función que definí por aquí, h, es una función de valores vectoriales. Bueno, de cualquier forma, espero que todo lo que hemos aprendido aquí de terminologías y notación de funciones te sea realmente útil.